Bueno, ¿cómo están? Gracias por hacer clic, gracias por estar, gracias por llegar hasta acá. Marcelo Bielsa dejó de ser el entrenador de Uruguay. Ahora sí, conferencia mediante, se despidió y luego de 1 hora y 37 minutos de conferencia no tenemos técnico. A ver, es una conferencia esperada, si bien ya sabíamos el desenlace, pero bueno, llegó el momento de un poco analizar lo que sucedió y luego mi idea es un poco comentar a grandes rasgos lo que habló en esa hora y 37 minutos, porque Marcelo habla poco, pero cuando habla, vaya que habla. y, y bueno, a partir de ahí un poco analizar lo que fue su ciclo y lo que yo creo que deja dentro de nuestro ecosistema fútbol todo, porque yo creo que su presencia en realidad repercute en muchísimos ámbitos y está bien que así lo sea. La conferencia, a ver, a grandes rasgos es una despedida, es hacerse cargo. Eh, Creo que habla muy bien de él poner la cara en este momento. Fíjense que él es el que está poniendo la cara, no así los capitanes o referentes de esta selección. Eh, y desde ese lugar de ponerle el pecho, también los pone en un lugar incómodo de los jugadores, ¿no? Sobre todo los jugadores o que lo desafiaron públicamente o que evidentemente trascendió y por lenguaje corporal y por acciones concretas demostraron estar disconformes o no querer que Bielsa sea su entrenador. ¿Por qué digo esto? Porque durante la conferencia de prensa Marcelo Bielsa se dedicó sí a elogiar a los jugadores, no los expuso públicamente, por lo menos con descalificativos o con quejas a formas o tratos, entendió y supo decir que no le llegó, que evidentemente lo que quiso que el equipo haga no encontró la forma de transmitirlo. También dio a entender que accedió a algunos de los pedidos de los jugadores y que respetó ciertas de las inquietudes que tenían, como por ejemplo charlas más breves o bien entrenamientos en conjunto, que los escuchó, evidentemente esos famosos diálogos de ese te dijo, me dije, hubo conversaciones que evidentemente existieron, seguramente no en el tono que muchas veces la prensa sí dijo que existieron. Pero existieron. Entonces, sobre esa base, ¿qué nos deja esta conferencia? Primero, la entereza de una persona que, a ver, guste o no, puso la cara y admitió que las cosas no salieron. Lo sabíamos todos desde el momento que empatamos con Cabo Verde de Arabia Saudita y quedamos afuera de este grupo tan sencillo, por lo menos o accesible de antemano, pero cuando hay un fracaso tan estridente como este, es bueno que por lo menos haya responsables. Y yo creo que esto aclara, o por lo menos ayuda a empezar a aclarar algunas cosas que íbamos viendo, ¿no? De conductas de futbolistas, de un legado malentendido y otras cosas a las que quiero ir después, o por lo menos, por supuesto, esta es mi humilde opinión. Más allá de eso, vemos también que en este contexto de una derrota muy fuerte y de un segundo mundial con eliminación en fase de grupos, hay un entrenador que puso la cara. Hay un entrenador que habló y dio sus motivos futbolísticos, proveyó información, hizo un análisis pormenorizado en esa misma conferencia de prensa sobre cómo llegaban algunos jugadores, explicó por qué llevó a algunos jugadores a pesar de verlos lesionados, y, a ver, admitió el famoso cambio de Valverde, dio su explicación de por qué entendía que tenía que hacerlo, lo elogió públicamente. Entonces, ahí lo que vemos primero es, dentro de este mundo de códigos del fútbol, alguien que no solo los respetó, sino que tuvo una entereza, eh, por lo menos para reconocer. Yo personalmente digo admirable. Y digo admirable porque me parece que es alguien que desde que estuvo acá siempre, o casi siempre, tuvo detractores y tuvo un intento cuasi sistemático de desestabilizarlo. De una forma muy sutil, Bielsa nos dio a entender también un poco el porqué. Que básicamente que los futbolistas no estaban conformes, sino prácticamente que no querían trabajar. No lo dijo así, no lo va a decir de esa manera, tiene la elocuencia para no necesariamente decir eso, pero primero que expone a los referentes a que digan algo, porque en esta situación y en estas crisis donde ya hay notoriedad pública, el que calla otorga, ¿no? Entonces,
si el único jugador que habló públicamente, más allá de una disculpa puntual de Muslera en la zona mixta, es Seba Cáceres, que lo que dice es que se hace cargo de lo que sucedió, desmiente aquellos rumores de desestabilidad, dice que hubo una conversación en el grupo posterior a modo de despedida y esa conversación queda puertas adentro, que esa charla íntima que comunicaron, yo leí por lo menos 7 periodistas diciendo lo que pasó en una charla íntima, y tenemos un jugador que, dicho sea de paso, de los pocos que se salva, con eliminatorias muy buenas, con una Copa América que, más allá de lo que haya pasado cuando le tocó jugar, lo hizo muy bien, con un Mundial en el que jugó los 3 partidos enmascarado y lo hizo en general muy bien. Un claro jugador que deja a Bielsa, no es mucho lo que deja, Seba Cáceres es uno, y bueno, es mucho lo que deja en términos de legado futbolístico. Tenemos, perdón, tenemos a Seba Cáceres, Maxi Araujo, bueno, reforzar creo yo la presencia de Mateo Olivera como zaguero, como polifuncional es algo que vale la pena. La aparición de Salazar, si bien no jugó en este mundial y me hubiera gustado, en algún momento que jugó un ratito hubo creo situaciones, su incursión. No mucho más, es cierto, pero sí como es cierto, creo yo que lo que nos deja es más barato que el carísimo contrato que nos costó. Un contrato de aproximadamente 13.600.000 dólares, que cuando lo digo así números fríos es válido y está bien, y si hasta acá llegaste y decís, loco, por esa guita si vos viniste a laburar Uruguay, que es una selección importante, más allá de un mal momento, es una selección importante que por lo menos tiene que pasar de fase y tratar de estar en el run run. No lo pudiste hacer, hasta acá terminó, hasta acá llegué. Si te pasa de estar viendo eso y querés cortar acá, yo te respeto. Y me parece válido. Yo no voy a decir que hay opiniones que sí que no. Yo lo que trataré de ofrecer acá es una visión más profunda. Una visión que en realidad, y cuando digo más profunda, es trataré de ser más elaborado. La profundidad la pondremos entre todos. Yo no me estoy adjudicando nada, pero por favor que se entienda. Lo que dejó de fondo es mucho más barato. No hay precio, y cuando digo no hay precio estoy siendo metafórico, si hubiera salido 100 palos, obviamente que no, pero no hay precio que tenga el nivel de exposición a la revisión profunda y pormenorizada de la idiosincrasia de esta cultura futbolística que nos expuso Bielsa y que nos ofreció con solamente 3 años. Es barato ahí, baratísimo. Baratísimo porque primero vemos desde la prensa factores muy similares a aquello que pasó con Tavares. Hace poco circulaban videos por ahí de aquella conferencia, aquella vez que Tavares va a punto penal a exponer a algunos periodistas diciendo que lo estaban exponiendo básicamente o que hubo maniobras para desprestigiarlo. Y aquellas cosas de las que se lo acusaba originalmente al maestro Tavares, quien después, victorias mediante, pasa a ser un líder cálido, un líder cercano, un líder que respetan los jugadores, ¿no? Todo eso gracias a que a Samoa Gyan erra el penal y el loco después la pica y nos regalan ese festejo, porque hasta ese momento se le criticaba su distancia europea, se le criticaba a Tavares que venía de años de trayectoria en Europa, casi como si fuera algo malo, ¿no? Un entrenador uruguayo que no sobran, que dirigió al Milan, no le fue bien, pero hay que dirigir al Milan siendo uruguayo, amigos. En Wander se formó Tavares. Dirigió a Boca, campeón de América con Peñarol, grandes campañas en el Cagliari, y mucho más, algo de Vélez. Lo metí a Vélez ahí, pero se entiende. Y algo parecido está pasando ahora, ¿no? Y viene de fondo. Yo les voy a poner un ejemplo más extensivo porque creo que hace a lo que quiero decir. En este momento Brasil tiene un entrenador brasileño. Y esto no va por la discusión de que el técnico tenga que ser extranjero o no, que eso viene en un ratito. Brasil tiene un técnico brasileño después de años y años de estar en una situación pésima de selecciones para el estándar brasileño. ¿Sí? Brasil después del Mundial 2002, en Mundial 2006 pierde con Francia, creo que es en cuarto de final, 2010 en cuarto de final con Holanda,
2014 se come el papelón, llega a semifinales por inercia, era una selección malísima para para un mundial local, malísima, con Fred de delantero, que era, o sea, en Rusia pierde con Bélgica, y Brasil se va encontrando siempre con algún escollo. Y si bien alguna Copa América puede sustraer, porque tiene un potencial que le da, se dio el debate de ver si las soluciones estaban adentro y ver si la idiosincrasia brasileña, cómo podían reconectar con lo mejor de ellos. Y en ese análisis, la solución que apareció es que Carleto Ancelotti decide dirigir. Brasil es una selección con 3 o 4 grandísimos talentos, está Vinicius, como estandarte y alguno más. Yo creo que Rafinha personalmente lo considero un jugador con un nivel de creatividad digno de estar en el primer nivel. Un par de... Está Martinelli, el zaguero del Arsenal, que es un buen jugador. Un mediocampo que no brilla, pero sobre todo un equipo que es más fiel a cultivar el talento y a cuidar con ciertos fundamentos tácticos alguna cosita y que el talento defina. Y eso fue mucho tiempo el mejor Brasil, y eso le viene a dar a Ancelotti. Es un liderazgo diferente. Pero Brasil se permitió abrir la cabeza y entender que quizá la solución no estaba ahí y que quizá estando entre ellos, evocando el Brasil de Pelé del año 70, con los 5 números 10, seguramente era más algo que lo frenaba a que lo facilitaba. El fútbol hoy de Brasil sigue estando en el jugador que encara, en el jugador canchero, básicamente. Hoy tienen a Vinicius, ¿y cómo puedo cuidar una estrella como esa? Con un equipo con ciertos fundamentos defensivos donde la creatividad fluya. Inglaterra es una selección con un poderío económico impresionante, que fue a buscar a un entrenador que la Premier League lo hizo muy bien, como Thomas Tuchel. Italia es una selección con 4 campeonatos del mundo. Tiene una crisis existencial hace muchísimo tiempo. Alguna Eurocopa pescó ahí en un escenario de, torneo corto que vas ganando. Pero es una selección que está y aún no resuelve una revisión profunda de un problema profundo. Si quieren sacar a Inglaterra, que con un mundial con un gol que no vale, pero digo, puse el ejemplo de Inglaterra porque tiene la mejor liga del mundo, tiene recursos, la selección inglesa tiene muchas presiones. ¿Querés sacar a Brasil? ¿Querés sacar a Italia? ¿Qué te queda? O sea, todas las grandes selecciones en algún momento se debieron un proceso de revisión y algunos lo están haciendo ahora. Y resulta que nosotros, no sé de dónde, no sé por qué, y no sé qué diagnóstico estamos haciendo, que creemos que no pasa nada. Y que puede venir alguien, en este caso de afuera, puede ser un entrenador local, da igual, en este sentido, a tratar de refrescar la impronta, a tratar de que el equipo tenga un trabajo intenso, que sea protagonista cuando tiene que serlo, porque no nos quedamos afuera por salir jugando contra España y volvernos locos y poner una línea poner 3 delanteros. Nos quedamos afuera porque no le pudimos ganar a 2 equipos que le tenés que ganar siempre. Y el error táctico de Cabo Verde, ¿qué fue? ¿Sacarla para atrás? O el error es de Muslera que sale mal y si salía a romperlo y que te daban foul, digo, pero estamos discutiendo un error puntual en 2 partidos en los que realmente, o sea, lo que nos faltó fue efectividad a lo sumo y errores individuales, pero no nos faltó reconectarnos con nada. Al contrario, entonces tenemos que aprovechar esto para, por favor, tener la humildad, y miren la palabra que digo, porque la misma gente que le está diciendo soberbio al entrenador, que dio la cara, que se hizo responsable de un fracaso deportivo, que cuidó a sus jugadores, que se supo como líder, el jefe de un fracaso, que rara vez tiene padre, tiene hijo, no tiene nada, mucha gente le está diciendo soberbio a ese tipo. Y dentro de esa acusación de soberbia la respuesta es porque nosotros somos nosotros y somos así. Y nosotros tenemos que tener un técnico como nosotros que sabemos todo, nosotros que somos humildes.
Vos no me des consejos de humildad a mí, como creo que dijo Ernesto Talvi una vez, me acordé, perdón, no quiero meter política, pero por decir la frase. ¿Ustedes entienden la contradicción que hay de fondo? Es insólito. Es insólito que nuestra idiosincrasia, basada en la humildad y en el trabajo y en el sacrificio supuestamente, viene a repeler una persona que viene a laburar con humildad y con sacrificio y que sí es terco, sí es obstinado, sí viene con su idea. ¿Nos mintió? ¿Vino Bielsa y puso una línea de 5 y a tirar pelotazos de oído? ¿Vino Bielsa a evocar a Julio Rivas? ¿O vino Bielsa a hacer lo que hace Bielsa siempre? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas? ¿No será que nos debemos un poquito de espejo? ¿No? Porque Bielsa se va ahora. Marcelo Bielsa no va a estar más. Y nos debemos nosotros una autocrítica fuerte porque si nosotros creemos que con la salida de Bielsa esto se acabó, estamos viendo un arbolito así chiquito en el Parque Rodó. Estamos viendo un arbolito en el Parque Roosevelt, si querés, o en mi querido Parque Valle. ¿Ese era el problema? ¿Que el entrenador trata mal a los jugadores? ¿Que el entrenador supuestamente tiene problemas de manejo de grupo, como escuchó un periodista deportivo hace un rato? Bielsa, que si entran a TikTok y ponen Bielsa jugadores, lo único que van a encontrar son jugadores, y qué jugadores, de todos los equipos donde tuvo, hablando maravillas de él: Ander Herrera, Iker Muñain, les digo nombres porque a algunos les va a sonar, Batistuta, que algo jugaba, Pablo Aimar, Kili González, muchos de ellos entrenadores hoy, diciendo lo mucho que los influenció, entrenadores de la talla de Marcelo Gallardo, Pep Guardiola. No digo que por eso ni tenga que seguir, ni que por eso haya funcionado. Digo que no nos debemos una reflexión más profunda de cómo alguien que es elogiado en todos lados donde está, amado por la gente, Calvin Phillips, jugó en la B, en el Leeds, terminó siendo el 5 de la selección inglesa en un momento, comprado por el Manchester City, ahora se pinchó, sí. Pero no con Bielsa, que sacó lo mejor de él. ¿No será que hay algo acá que no funciona más allá de él? Porque puede venir Mourinho, puede venir eh, Broly, que es un entrenador que a mí me gusta, en otro video lo vamos a hablar, puede venir Diego Aguirre, puede venir, puede dirigir si quieren Emiliano Branchiari y les canta acústico Cielo de un solo color mientras dirige, que capaz ese era el problema, capaz lo que faltaba era eso. Y va a pasar lo mismo, ¿eh? Porque de fondo hay algo muy, muy, muy nocivo que es un nivel de soberbia y un nivel de autodestrucción a costas de nada que tenemos hace años, loco, hace años. Lo de Bielsa yo no lo puedo analizar aislado, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezada por Ignacio Alonso, contrata a Marcelo Bielsa para que le haga el trabajo sucio, le paga un dinero, yo con la guita no me meto, dirían los periodistas deportivos, pero 13.600.000 dólares, que no es barato, para no dejarlo trabajar, para sistemáticamente tener exjugadores diciendo que no les gusta, que no lo representan, para tener una nota de Luis Suárez hablando de una disconformidad, para que después Valverde llegue a decir que lo que dice es verdad. ¿Por qué no lo decís vos, que sos el capitán y tenés que mandar a un jugador que se retiró hace una fecha? ¿Por qué un jugador que se retiró se presta para eso si la selección está por encima? ¿Por qué los jugadores que están no lo manifiestan de otra manera? Si ese supuesto maltrato que los periodistas dicen que le pasa siempre a Bielsa, cosa que no está pero probadísimo que no es verdad. Es tan sencillo como investigar un poquito. Yo no sé cuántos de los periodistas deportivos conocen 3 o 4 clubes que dirigió Bielsa. Se acordarán de la selección chilena porque la comentábamos, pero no sé si se acordaban que dirigió al Lille Metropol en un momento, por decirles. Yo lo googleé, pero yo estoy acá. Entonces, ¿no será que hay algo de una idiosincrasia que nos está dañando ya, loco? ¿No será que no la sabemos todas? ¿No será que nos tenemos que mirar a la cara un segundo y darnos cuenta que dinamitamos un proceso de selecciones bien logrado por nada? ¿Por nada? ¿No será que la sub-20 que sale campeón del mundo es un oasis inexplicable al punto tal que prácticamente ningún jugador de esos, pero ningún jugador de esos está
prácticamente destacándose aún en primera. Quizá Maturro, que era el único que si ves la lista podría haber estado y haber aportado algo en esa falta de lateral izquierdo que en un momento hay hasta que encuentra a Sanabria. Porque ese equipo le gana a Italia a la final. Italia, fíjense cómo está. El mejor jugador de ese Mundial Sub-20, ahora me fijaba, era Thiago Casadei, un 8 italiano de ojos claros, juega en el Torino. No sabe ni él dónde está jugando en este momento. Y no es por ser ni peyorativo, al contrario, es porque evidentemente es una generación que no prosperó. Pero aún así, en ese nivel de desgracia, Marcelo Broly estaba dispuesto a continuar como entrenador de la Sub-20, porque Bielsa ya estaba contratado cuando Broly sale campeón. Y no arreglan el contrato, no lo cuidan. No lo cuidan. Marcelo Broly habrá pedido mejores condiciones salariales, es campeón del mundo, tiene todo el derecho. Y no se lo permiten. Un tipo que acepta, luego de ser campeón del mundo, seguir formándose, estar al lado de Bielsa. Un tipo que generó un buen laburo formativo, que trabajó muy bien tanto en Peñarol Sub-20 como en Uruguay, que los equipos van para adelante, que tiene una forma bastante afín al siglo XXI de jugar, que tenía en el cuerpo técnico un jugador de Sudáfrica 2010. Ahora vamos a ese apartado un segundito igual. Y Naninga, carretera, se fue. ¿Y después cómo nos fue en formativas? Porque de ahí es que seguimos enhebrando ese trabajo. Eso funcionaba bien. Finalistas de alguna sub-17, pero no ganaron, dirán algunos, está bien. ¿Qué ganó Bielsa? ¿Qué ganó fulano? Yo no entro en esa, pues todos ganan y todos pierden. Miren que los técnicos que a ustedes les gustan, porque los que dicen que ganó fulano, que ganó Mengano, hay que ver quién les gusta como para darse cuenta que algún palo se dan todos. Miren que el que les guste, el que les guste, el que les guste. Ponerle el Mourinho perdió, Guardiola perdió, Klopp perdió, Simeone perdió, Bilardo perdió, porque a Bilardo le cuentan el campeonato del mundo y la hiperquinesis y repetir ganar como un loco. No, cuéntenle también que fue a Boca y salió decimocuarto, que fue a Sevilla y no le ganó a nadie. Es parte, no quiere decir que es un perdedor en absoluto, un tipo que fue campeón del mundo. Lo que digo es que a todos les va bien y a todos les va mal. Y que el fútbol es bastante más gris en ese sentido. Y que si apostamos un entrenador que evidentemente nos venía a dar un salto de calidad, lo teníamos que dejar trabajar. Desde la asociación, dándole insumos, desde la asociación, a pesar de dejarlo trabajar, ser celosos del proceso formativo, que descuidaron hace tiempo, no ahora, y desde la asociación mandar también. Tuviste un escándalo en el que los jugadores hay una ruptura, resolvelo. ¿No le podés pagar el despido? Y bueno, muchachos, este es el técnico que hay hasta el Mundial, si no les gusta no vengan. O, Marcelo, por favor, no te puedo decir, no, no me quiero ir, vos firmaste este contrato, hay que hacerse cargo. Y bueno, piqui. Hacerse cargo en todo sentido, porque hacerse cargo no es solo la conferencia de prensa que tienen que dar muchos de los jugadores de ahora, el capitán Valverde, por ejemplo, es uno, por decir uno, pero me parece mínimamente alguien que podría hablar. También el presidente de la UF explicando, bueno, si dimos este salto de calidad y no funcionó, algo habló de que, eh, bueno, ¿y ahora? Porque si no tenés para pagarle un despido, bancalo. Pero bancalo en serio, no lo dejes inmolarse, no dejes que los jugadores lo expongan de esa manera y no hagas nada al respecto. Habla con ellos, pedile que por favor cuiden este proceso hasta el final. Y después de la Copa del Mundo que se digan lo que se tengan que decir. No empieces a erosionarlo. Muchos jugadores que nos dieron muchas glorias, sobre todo en el Mundial 2010. Lugano, Suárez, Godín, el propio Diego Forlán, el loco Abreu. Ya con un mundial a cuestas diciendo no me gusta Bielsa, no me representa, con un mundial por empezar, porque digo, no estoy hablando de cuando, o sea, del después, estoy diciendo en momentos que realmente no aportaba nada. Párrafo aparte para la prensa que fogonea eso permanentemente. Nández no fue a este mundial, no fue al anterior tampoco, no se discutió. Contra Corea, el mundial anterior, que el entrenador es designado por el conjunto de jugadores
que querían sentirse cómodos y llegar a su último mundial, no se discutió, como fuimos prácticamente visitante contra Corea con dos laterales derechos en un momento, como Ugarte no jugó ni un minuto en ese momento, que no jugó el Pujante, los cambios que hace, porque el mismo Suárez, que no hizo goles, pero alguna mano dio, lo saca en el partido contra Ghana el Tornado Alonso, que no dio una conferencia, pero alguna nota dio, entonces Musarela. Hasta hoy lo estamos esperando, no hubo ninguna explicación del palo que nos dimos. Ni de la AUF, ni del entrenador de ese momento, casi nada de los jugadores. Claro, había un profe Ortega en ese momento. Estaba el profesor que salía a pasear con la mujer por Qatar, nos quedamos con eso, está bien, ese era el malo de la película. Y ahora el malo es el argentino, el rosarino, que no nos conoce, se va. ¿Quién viene? ¿Quién arregla esto? Porque acá las sabemos todas, ese es el tema, ¿no? Acá sabemos más que los demás, todo el tiempo, de todo. No nos conoce. Nah, este no va a entender la idiosincrasia. El tipo tenía seguidos y estudiaba todos los jugadores más que ningún periodista. Y está bien porque es el entrenador y le pagan bien para que lo haga. Pero trajeron un tipo a trabajar, trabajó y se enojaron. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? El entrenador dijo que los jugadores sentían un exceso de información. ¿Dónde se vio? O sea, me parece que esta conferencia expuso mucho una pasividad de los futbolistas profesionales de fútbol europeo. Expuso ciertas miserias de una generación anterior que no termina de soltar, que tienen actitudes de una impunidad jodida. Porque ahora hay elecciones en la AUF y digo, Lugano tiene todo el derecho del mundo a querer ser presidente de la AUF y de la misma forma que los jugadores se plantaron por reivindicaciones súper válidas y súper lógicas, eh, puede poner la cara y tratar de ser presidente. ¿Quién lo detiene? Pero eso de estar entre las sombras, ¿no? Eso de hablar a ver quién quiere los jugadores y le armamos un cuerpo técnico al Tornado Alonso que nos conoce. Este no nos gusta porque me fletó a este, llamamos a tal lado a hablar mal y empezamos a salir a repetir que no nos representa. ¿Qué hacemos con eso? Pobre. Para mí, pobre. Te puede no gustar el entrenador, es recontra válido. Como les dije, estoy mirando el timer. En el minuto 6:30 por ahí les dije, si ustedes quieren cortar el video en el momento que, mirá, no le ganaste a Arabia, no le ganaste a Cabo Verde, te tenés que ir y esto es un fracaso, vale. Yo, o sea, estoy para escuchar y feliz de intercambiar. Ahora, ¿es eso el problema? Porque viene Broly con el ruso Pérez y se arregla esto. Porque a mí me encanta Broly, me parece un tremendo proyecto y es uno de los dos entrenadores que me gustaría para Uruguay. Lo voy a tocar ese tema en un próximo video. Pero se acaba ahí. ¿No será que nos merecemos mirarnos a las caras y ponernos a pensar que viene un tipo a hacernos laburar y no nos gustó? Que solamente por ser alguien de afuera nosotros nos paramos en que nos la sabemos todas. ¿Qué sabemos? Tenemos 2 títulos internacionales desde el 90 para acá. En 36 años son muchos los trofeos que se juegan y no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero quieren ir más atrás. Esta última Copa América, que no fue buena, es más, que todo el quilombo que pasa después inhibe el verdadero análisis futbolístico, porque si no pasa todo el conventillo posterior, podríamos hasta ponernos a hablar de que aquel equipo contra Estados Unidos, en vez de rotar, Bielsa elige fundir el equipo, que el alargue contra Brasil nos desgasta y ese equipo llega fundido contra Colombia, cuando tenemos un hombre de menos físicamente nos caemos por no saber aprovecharlo, y ahí tienen errores que se le pueden achacar al entrenador, pero ¿sabes lo que pasa? Las reacciones infantiles y terrajas que tuvieron después borran todo eso del análisis. Porque tenés un grupo de jugadores que heredó de Sudáfrica lo peor. La humildad, el sacrificio, los valores, correr a tu última pelota. Eso era de los muchachos que picaron el penal. Eso era del último córner metiendo. Eso era del partido contra Holanda, hasta la última pelota, no de estos tipos. Hicieron un partidazo en la Bombonera, que le ganaron acá a Brasil después de 500.000 años también, a instancias de un entrenador que les inculcó la idea de que se puede ser dinámico, agresivo, presionar, ser vertical, animarse ir para adelante, desbordar por afuera, no poner o sea, es un laburo ese. Es un laburo.
Y acá parece que, no sé qué mareo hubo. Pero bueno, a lo que voy, eh, me expresé y me vengo explayando. Pensé que iba a ser más corto el video, perdón. A lo que voy es que si queremos que la selección prospere, la revisión es profunda. La revisión es un proceso de selección de vuelta, emulando lo mejor de Tavares y corrigiendo esa forma de jugar al fútbol que de 2018 en adelante se quebró. El equipo de respuesta se quedó sin respuesta de 2018 en adelante. Pasó a ser un equipo que lo que generó fueron mediocampistas de buen pie, un 9 como Darwin Núñez que tenía potencial, lo puede recuperar ahora. Había que descubrir una saga que se fue encontrando y ese era el equipo. Y no es tan difícil que eso siga siendo fiel a una supuesta idiosincrasia de garra y de no sé cuánto. No joda más. Es antiguo. Lo único que hacemos es hacer así con las 4 estrellas y hablar de... Basta. O sea, hay un presente y tiene que haber un futuro y para construirlo de verdad hay que entender el fútbol al que se juega hoy. Alfaro me parece un fenómeno. ¿Ustedes se piensan que Alfaro en Uruguay puede arreglar algo? A ver si me entienden. Porque para buscar un tipo como Alfaro, que de vuelta me encanta, me parece que es quedarse en algo que no estamos entendiendo. Y lo pongo de ejemplo por decir, realmente tenemos que entender hacia dónde tiene que ir Uruguay. Es un país que en un torneo dinamitado, en un fútbol pobre, empobrecido a propósito, en un fútbol con unas formativas de selección dinamitadas, sigue así todo generando futbolistas. Es un milagro. Y el jugador uruguayo sigue yendo, a veces en menos, a veces en más, al exterior y sigue estando en ligas más competitivas que esta y sigue compitiendo. Entonces, que eso sea un punto de partida para entender que tenemos todo para crecer, pero tenemos que crecer. Y crecer es mirarse las caras y darse cuenta que no funcionaba más. Seguir evocando una generación. No funciona más. Seguir evocando una idea de que el orden táctico es colgarse de los palos. Seguir evocando una idea de que un entrenador que viene a poner una impronta como el jugador uruguayo no es así. Resulta que en todo el mundo le va bien, en todo el mundo entienden el mensaje, pero nosotros somos distintos. Pero ¿saben qué? Somos distintos y perdemos hace mucho tiempo ya. Pasaron 15 años, que es el mismo tiempo, un añito más, de la Copa del 95. Yo, cuando Uruguay ganó la Copa América 2012, tenía 18 años. La del 95 no me la acordaba. Y se vivió un gran momento deportivo. Y hoy pasó el mismo tiempo. Eh, y esto lo digo porque realmente a veces hay que empezar a dimensionar que el tiempo pasa y que quedarnos en regodearnos de cosas que pasaron a veces es tramposo. A veces es algo que te detiene. Y sobre todo a nosotros nos hace una trampa dialéctica más jodida, que es que creer que como ganamos con humildad y con sacrificio, nos vienen a decir a nosotros cómo laburar, y los humildes somos nosotros. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? Resulta que el viejo loco y vendehumo sacudió al establishment bastante más de lo que esperábamos. Resultó que el ex entrenador de la selección los miró a los ojos y les dijo, y les demostró las ganas de trabajar, el conocimiento del fútbol uruguayo, la idiosincrasia clarísima, el respeto con nuestros futbolistas. Lo demostró. Los propios futbolistas, mezcla de mareo, mezcla de una adulación excesiva, mezcla de manijas, se marearon, se marearon. Yo me rehúso a creer en la excepcionalidad uruguaya como un detractor. La excepcionalidad uruguaya como este gran país, este pequeño país, donde somos especiales, donde nosotros estamos siempre entre gigantes peleando, donde no pasa nada y donde somos únicos. Que ese somos únicos sea somos únicos para competir, no somos únicos para hacernos mierda y seguirnos estrellando como lo venimos haciéndose fácil 5 años. Desde el momento que cortan a Tavares, que esto no se puede revertir, porque desde el momento que se cortó a Tavares, lo que hizo la AUF fue básicamente cederle a los jugadores la potestad total y absoluta, y cuando digo los jugadores digo una generación puntual, de tomar decisiones e injerencias sobre cómo gestionar la selección.
Desde ese momento se desdibujaron las líneas, se desdibujó la idea de autoridad, no hubo ningún proyecto posible a sostener, y el proyecto que hubo, como evidentemente sacudía algunos estereotipos y los hacía mirarse a las caras, no les gustó. Y como no les gustó, empezamos a repetir como loros cosas que no nos hacen bien. Eso creo yo. A Marcelo Bielsa, bueno, gracias. Yo como bielcista siempre es un placer, creo que se escucha, creo que se aprende. Entiendo la bronca, la tengo yo también, no funcionó. Podemos discutir incluso la contratación, podemos decir, che, en un mundial en el que iban tantos equipos, ¿valía la pena gastar esta guita en este cuerpo técnico, no en otra cosa? Es una discusión que yo estoy feliz de dar. Che, ¿podía Luis Suárez estar 10 minutos y encontrar una pelota? Capaz que sí. Suárez es un tipo que así, con las dificultades y el trajín de lesiones que tiene, es un tipo que hasta, lo escuchaba algún periodista decirlo, hasta que tenga 80 años va a hacer siempre algún gol. Porque es el mejor 9 de este siglo. Nadie dice que no. Lo que pasa es que el tiempo pasa para todos, las decisiones hay que tomarlas y esto es continuo y sigue. Y si no dejamos trabajar a los que vienen va a ser muy difícil, al que sea, ¿eh? Porque de vuelta, miren que esto, mañana viene Aldo Cauterucho a ser el técnico y los espera con el asado pronto y los trata bien y les da los mimos y está Minguta tomando mate y jugando al truco, algún quilombo puede haber igual, porque el fútbol uruguayo en este momento tiene un debe mucho más grande, que es no poder mirarse a los ojos, no poder poner los huevos que puso un entrenador que no es de acá, para poner la cara y realmente darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos parados y hacia dónde mierda queremos ir. Gracias por todo. Quería un poco hacer un breve análisis de todo esto que sucedió. Espero les haya gustado y siempre feliz de intercambiar. Gracias. De verdad, pueden comentar, poner me gusta y todo eso.